El Gobierno extremeño ha intentado resolver las discrepancias con el Ministerio de Industria a través de un grupo de trabajo, donde trasladamos nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes y nuestras propuestas, pero no se ha conseguido alcanzar el entendimiento, de modo que será el Tribunal Constitucional el que tendrá que dirimir la constitucionalidad de la norma. Una vez más, el Gobierno de Extremadura, en la defensa de los intereses de todos los extremeños, antepone esos intereses a cualquier otro, incluido a cualquier interés partidista. De hecho, son con como saben, 4 recursos de inconstitucionalidad presentados contra el Gobierno central por distintas normas que afectan al sector energético, tanto en los sectores o en los aspectos de recorte de primas en renovables que se han ido imponiendo, como en las modificaciones de la conocida ecotasa y también en la repercusión en la factura de la luz a los contribuyentes.